favor, vamos buscando ahí en la Biblia. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Bueno, entonces vamos a observar aquí de manera clara que la Biblia ya nos avisa de algo, ¿no? Primero que nada, cuando ustedes van a dominar el método de apologética presuposicional, hay que entender de manera clara qué es el mito de la neutralidad, que es la base de toda la forma en la cual nosotros podemos argumentar una defensa de la fe con otras personas. Y aquí es donde entran muchas de las cosas que nos preguntaron la clase pasada. Lo primero que tenemos que hacer es tener la forma apropiada, el método correcto y los procedimientos correctos. Si uno tiene la forma correcta de dar respuesta y encima tiene un método, es decir, ya saben ustedes cómo contestar a todo aquel que quiera preguntar las cuestiones de Dios y tienen procedimientos correctos, va a funcionar la defensa de la fe. Claro, sabemos que se defiende por sí mismo Dios a través de la Biblia y nada más somos un instrumento, pero Dios nos ha dado capacidad de razonar de tal manera que cuando hablamos, damos en el clavo. Son esenciales para la defensa de la fe cristiana, para probar la existencia de Dios a los escépticos. ¿Quiénes son los escépticos? Esta es una filosofía de los antiguos griegos, más o menos por ahí del año 200 a.C. que nacieron, que los escépticos son aquellos que no creen a menos que se los compruebes físicamente, que ellos puedan observar. Cuando alguien es escéptico no cree lo que otra persona le dice. En la Biblia vemos la mentalidad de un apóstol que había sido dañado por los escépticos. ¿Quién era? ¿Quién no creyó en que Jesús había resucitado? Tomás. De hecho, él dijo, hasta que yo no vea qué. Y no solamente no viera, ¿qué quería él? Tocar. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús cuando resucitó? De hecho, aquí es muy interesante que si ustedes observan, el escepticismo que surge por ahí de los años 100, 150, ya dañó también mucha de la mentalidad también del pueblo judío. A los que dudan y a los incrédulos. ¿Hay alguien que ha dudado si lo que tú le dices acerca de que Dios es verdad y te haya cuestionado acerca de eso? Tú te dices creer en un Dios. ¿Realmente es real Dios? ¿Y dudan de lo que ustedes dicen? Dios nos va a ayudar en medio de este problema y que alguien diga, si no nos ayudamos nosotros, nadie va a ayudar. ¿Y quiénes son los incrédulos? ¿Qué significa la palabra incrédulo? Que no cree, ¿no? Crédulo es alguien que cree todo. Un incrédulo es alguien que no cree nada. Entonces, un incrédulo, por lo general, en la Biblia, nosotros decimos aquellos que no creen en la Biblia como la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen amistades que no consideran que la Biblia sea palabra de Dios? Que ellos te digan, no, es un libro escrito por hombres, no, es un libro bonito, es una biblioteca, es historia, la creación nunca sucedió. ¿Cuánta gente les puede decir eso? Y ustedes tienen que saber presentar argumentos y defensas con estas personas. Bueno, esta es la pregunta clave, la copiamos en su libreta, ¿no? ¿Deberías ser neutral acerca de tu compromiso cristiano mientras argumentas la existencia de un Dios con alguien incrédulo? ¿A qué se refiere esto? De repente está el pastor platicando con un profesor y el profesor le dice, qué interesante que usted cree en Dios, pero bueno, vamos a hablar de cosas científicas, ¿no? Miren, vamos a dejar de lado lo que usted ya trae en su cabeza de que es verdad y vamos a ver si realmente la evidencia muestra que esto que usted dice es verdad o no es verdad. Eso ya es una cuestión de un ataque frontal, chavos. Si se encuentran con alguien de, bueno, ustedes porque vienen a la iglesia y dicen que es, pero ¿qué tal si en un terreno neutral me compruebas que Dios existe? ¿Cómo le comprobarían a alguien en un terreno neutral que Dios existe? ¿Saben lo que es algo neutral? Así es, de hecho en el carro hay una velocidad que le pones neutral y se va solito porque no hay ni reversa ni adelante, ¿no? Entonces, ¿qué termina pasando? Si está hacia abajo la calle, el carro se va a ir hacia abajo, si está hacia arriba, se va a ir también hacia atrás. Entonces, ¿qué termina pasando con ustedes cuando les dicen, vamos a hablar en un terreno neutral? ¿Qué es lo que quiere decir alguien que les presente este argumento dentro de las universidades? Pues que no tienes que estar de ningún lado. ¿Cómo comprueban a Dios en un terreno neutral? Díganme un argumento. Que de repente el profesor te diga, no, pues a todo dar que seas cristiano, que leas la Biblia. Pero mira, la Biblia la vamos a cerrar. Y ahora sí, compruébame que existe Dios. ¿Quién se anima? A ver, hagamos el ejercicio aquí, porque allá afuera ya es demasiado tarde, ¿no? Ya habrán regado. Cierren la Biblia y compruébenme que Dios existe. A ver.
A ver. Pues lo primero sería que él diera su punto de vista, lo que usted nos dijo, ¿no? Que viéramos cómo piensa, qué opina. Ok, lo primero que te diría es, para mí, pues la evolución nos demuestra que somos personas en constante cambio, no hay nada eterno, todo cambia, ¿no? Como diría Heráclito en la antigua Grecia, ¿no? Nada es permanente, todo cambia. Y lo podemos ver que uno nace siendo bebé y termina siendo un joven, un adulto ya viejo. ¿En cuántos años siempre? A ver, ahora sí, y eso a mí nada más es cuestión de evolución. Yo no veo ningún Dios, ¿no? No lo he visto que se me aparezca y me diga yo soy Dios, ¿no? ¿Qué argumentan ahí? De entrada ya les pusieron contra la pared, todo el grupo observándolos. Esta es la primera clave. Primero, ¿debemos de ser neutrales? Sí o no. Mucha gente, con tal de platicar con la gente, acepta ser neutral, pero siendo neutral, Es como negar, ¿no? Negar lo que tú crees. así es. Entonces, la primera clave es que no necesitamos negar lo que nosotros creemos y tener mucho cuidado que la otra persona nos va a intentar hacer negar lo que creemos, porque es muy fácil. Una vez que ya te llevé a un terreno neutral, donde ambos reconocemos que la Biblia no explica la realidad, porque eso es el terreno neutral, deja tu arma, pon tu espada aquí y ahora vénseme, ¿no? Pero ahí te va, yo todavía tengo mi metralleta, ¿no? Así que a ver quién gana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te termina diciendo? Lo primero que te puede decir es, según los antiguos griegos había muchos dioses, y los aztecas creían en otros dioses, y tal persona en otros dioses. ¿Cómo sabemos que lo tuyo realmente no es otro dios más? ¿Y qué vas a hacer sin Biblia? ¿Se dan cuenta lo fuerte que es esto? O sea, ustedes para poder defender, lo primero que tienen que asegurarse, y por eso es de que les puse aquí atrás, ¿no? La forma apropiada, el método correcto, cómo se le da respuesta a la gente. Primero viendo cuáles son las trampas que nos ponen intelectualmente y tratando de esquivarlo, ¿no? Esto es la apologética presuposicional. Entonces, un ateo, ¿qué es un ateo? Es aquella persona que niega la existencia de quién. ¿Cuántos ateos conocen? O sea, que se topen con alguien de yo no creo que exista Dios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de los que niegan a Dios? ¿Que son qué? Necios, ¿no? ¿Qué dice? Dice necio en su corazón, no hay Dios. Exacto, ahí está la matadora, ¿no? Hay un necio. ¿Y qué es un necio? Estamos viendo Proverbios, y Proverbios abarca, y si no vengan los domingos en la tarde, porque tarde que temprano tenemos que darnos con el tipo de que Proverbios habla de 4 tipos de personas. Y esto es básico. ¿Quiénes son esos 4 tipos de personas? Los simples, en primer lugar. ¿Quién es un simple? Alguien que se cree claro, alguien que no ve que hay un daño. De hecho, dicen que el abusado o el astuto, ¿qué es lo que termina pasando? Ve el daño y lo esquiva. Pero si tú eres simple y vas caminando como si nada y moles el enemigo, te pega bien sabroso, ¿no? Luego de eso dice que hay otro escalón, ¿no? Que es la persona burladora. ¿Quién es el burlador según Allende? El burlador es el que empezó como un simple, porque no conocía nada, pero que terminó, se empezó a burlar de aquellos que tenían una fe o que creían que existía un Dios. Ay, ¿tú qué crees en tu Dios, no? Ya es un deterioro del pecado. Si ustedes leen Proverbios, te advierte de esos 4 tipos. Todos nacemos simples, es decir, no tenemos las respuestas. La Biblia las tiene. Si no la leemos, nos quedamos simples. En segundo lugar, tenemos el problema de ser burladores. Empezamos a reírnos o a burlarnos de aquellos que ejercen su vida confiando en la palabra de Dios. Y si seguimos por ese camino, nos volvemos, lo que menciona, escarnecedores, ¿no? ¿Y qué es un escarnecedor? Alguien que ya de plano anda por camino de destrucción, ¿no? Dice la Biblia claramente que no se haya sentado en sillas de ¿qué? Salmo 2, ¿no? Si no me equivoco, Salmo 1, ¿no? Salmo 1, ¿no? En el Salmo 1. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Cuando eres un escarnecedor, por lo general ya aquí Dios ya no existe y terminas en la 4ª posición, que es el necio. Esos son los 4 tipos que uno tiene que manejar de manera clara. ¿Cómo vas aumentando? Cuando tú te topas con un necio, según la definición de la Biblia, porque aquí no andamos buscando la definición de Oscar Valencia o del pastor Otilio o de otra persona, la definición de la Biblia. Un necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Qué dice un ateo? Niega la existencia de Dios, no hay Dios. La palabra ateo se deriva de 2 palabras en griego. La palabra a, que ya hemos visto que significa no, y teos, que significa ¿qué? Dios. Ok, cuando hablamos de teología, estamos ocupando la palabra teo. Teo.
Teo Dios, logía, estudio de. El que estudia teología estudia a Dios. De hecho, se recomienda que la mayoría de los hermanos, no solamente los pastores o los líderes, estudien a Dios para poderlo conocer y poderlo explicar. Es un reto para todos ustedes que también estudien a Dios. Esto es una parte de estudiar a Dios. Pero más que estudiar la figura de Dios, estudiamos cómo defender la fe que viene en la Biblia. Eso es apologética. Es una rama de la teología. Y es una rama muy poco estudiada, chicos. Si se supieran la necesidad que tiene el pueblo de Dios de saber dar argumentos ante los ataques del enemigo, nos vamos de espaldas, ¿no? Continuamos. Un agnóstico. ¿Qué tal si te topas con alguien en el trabajo, o en la política, o en el gobierno que te diga, yo soy agnóstico? Mucho gusto, yo soy Oscar Valencia. No se responde así. Automático tú tienes que saber. Es alguien que duda de la existencia de Dios o que sostiene que cualquier Dios que pudiera existir es que. Uno de mis mejores profesores en la universidad que había estudiado su doctorado en la Sorbona, platicaron una vez, me dijo, ¿tú qué eres? No, pues yo soy creyente evangélico, bautista, reformado y todo lo que venga encima, ¿no? Así y entonces ella como que ya entendió, ¿no? De la parte de. Le dije, y le dije, ¿usted qué es? Y me dice, yo soy agnóstico. O sea, yo no puedo estar seguro de que si existe un Dios, yo no puedo negar que no existe, pero si existe, no lo conocemos. Es decir, ¿qué es lo que dice tu librito? A la basura, ¿no? Y cuando tú llevas y dices, pero la Biblia dice que sí hay Dios, pero eso es lo que dice ese libro. Pero que lo diga ese libro, yo no lo veo. Entonces yo no creo nada más en un libro, también he leído los libros del Corán, también he leído los libros y los pensamientos de Buda, también he leído y he ido a la Meca y he visto a Dios ahí en el rostro de un niño pidiéndome dinero. O como dice que sería Romero, ¿no? Ayer te vi, ¿no? ¿Y en dónde te vio? En 20,000 lados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina diciendo para él? Dios está en todas cosas. Una idea medio difusa. Esa canción también ha generado mucha polémica en la teología, porque cuando dices que Dios está en todas las cosas, es más un concepto de nueva era. Dios está en la computadora, Dios está en ti, Dios está en las estrellas. ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde está Dios? ¿O Dios habita en un templo? ¿No? Nada más en los creyentes, a pesar de que tengan piercings y tatuajes y hablen bien florido. Bueno, entonces continuamos. La palabra agnóstico viene del griego a, que significa ¿qué? No. Y de gostos, que significa saber. Esto es decir, que Dios no puede ser conocido o que nosotros no tenemos suficiente conocimiento. Si tú te topas con un agnóstico, él lo primero que te va a decir, se me hace muy soberbio que tú creas que ese librito habla de que exista Dios. Moles contra la espada y la pared. ¿Por qué? Porque tú dices que existe un Dios basado en un libro, pero yo creo que nuestra mente es infinitamente pequeña, que no podemos comprender a entender la grandeza de un Dios si llegase a existir. ¿Qué argumentos presentas? Es que esta gente no se anda por las ramas, chicos, se te van a la yugular y con donde vean ciertos sentidos son como los lobos, ¿no? Cuando perciben que hay un grado de miedo atacan, o como el león, porque la víctima se moviliza. Entonces uno tiene que estar bien hábil con la palabra fresca en la mente para poder dar respuesta. Muchos cristianos pretenden alcanzar tanto al ateo como al agnóstico diciendo algo así. Por ejemplo, esto es la mayoría de los cristianos en la universidad. Voy a hacer a un lado mi creencia en Dios para que te pueda probar que Él existe. No voy a depender en mi fe para que te pueda mostrar que la existencia de Dios es razonable y no solo mis tendencias personales. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Cuando ustedes le dicen, señor agnóstico, señor ateo, yo lo entiendo y lo quiero salvar a usted, entonces voy a dejar de lado mi fe y voy a suponer que voy a ser como usted. Yo no voy a probar que Él existe, sencillamente no voy a depender de mi fe y voy a mostrar la existencia hablando de hechos científicos. Ese es un tipo de apologética, chicos, que se llama apologética evidencialista. Pero lo que tú haces es que dejas la fe y la Biblia fuera y buscas que otra cosa sea lo que hable y dé razón. Terrible error. Terrible error. Nunca lo hagan. Entonces, primera clave que les quiero decir, cuando uno defiende la fe, uno no tiene que dejar su fe afuera. Ni porque hables con un ateo, ni porque hables con un agnóstico. Si tú llegas a hacer eso, en el debate de las ideas, ya no vas a poder dar respuesta. ¿Ok? Muchos cristianos que no son experimentados tienden a asumir, sí, vamos a asumir tu postura, Dios no existe. Este apologista neutral también sostendría algo así. Yo creo que hay razones buenas, independientes y no tendenciosas que pueden llevarte a la conclusión de que Dios existe. Y los apologistas de este estilo dicen,
La bondad. La bondad nos demuestra que Dios existe. Un argumento sumamente débil. Si yo no digo que la bondad, dice la Biblia, que proviene de Dios y nada más porque es un sentimiento bueno, me van a traer en frito, ¿no? Con filosofías. Yo tengo que decir, la Biblia dice que un atributo de Dios es la bondad, lo bueno. Él es bueno con todos, tanto con el malo como con el bueno. Sale el sol para todos, dice la Biblia, ¿no? Porque así es la misericordia y el amor de Jehová. Si yo no puedo sostener mi fe en la Biblia, me quedo sin nada. Y solamente voy a terminar diciendo que es un sentimiento bonito. ¿Y qué tal si alguien termina diciendo, pues entonces a Dios le debe de gustar la homosexualidad? Porque ellos sienten sentimientos bonitos uno por otro. Es algo bondadoso, hay cariño, se acompañan. Y tú no puedes sacar la Biblia para decir eso es pecado delante de Dios. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es hablar de terreno neutral? Por eso hablamos del mito de la neutralidad. Esa es la clase de hoy. Y continuamos. Desafortunadamente este acercamiento neutral no es ni bíblico ni efectivo. No encontramos nunca a Jesús ni a ninguna parte de la Biblia que se acercan con las personas y dicen, ¿saben qué? Vamos a razonar desde su punto de vista. Dejemos la Biblia a un lado. ¿Se acuerdan de la parte cuando Jesús es tentado por el diablo? ¿A poco Jesús iba dice la Biblia que iba en el desierto y que se le acerca después de un ayuno muy fuerte Satanás, ¿no? Y ya se acerca y le dice, la primera parte, la primera tentación. Haz que estas piedras. Lo primero que le dice es, estas piedras se ven suculentas, ¿no? Conviértelas en pan. ¿Y qué le dice Jesús? Sí, mira, vamos a hablar del pan y de los que tienen su carita y del pan del muerto. ¿Dijo eso? No. En automático, ¿cómo responde Jesús al ataque del enemigo? Escrito está, no se anda por la rama, saca la espada y ¡pum! Le hace a Satanás así, 2 pasos para atrás, ¿no? Escrito está, y cita el Antiguo Testamento. No solo de pan, vivirá de otro. Pues Satanás otra vez tiene que cambiar la idea y dice, aviéntate de tal lado porque la Biblia dice, si te avientas, Él mandará a sus ángeles para que nada te pase. ¿Y qué termina pasando? Agarró la misma Biblia que conoce mejor que nosotros el enemigo y te empieza a hacer algo para que tú peques y falles delante de Dios. Y automáticamente él no se anda por las ramas y sí, mira, es que la altura del templo y la física, y Pitágoras dijo que hacía que sacar la línea y la velocidad no es 180. Dijo eso Jesús. Otra vez, ¡pum! Escrito está. Y cita de nuevo el Antiguo Testamento. Si no me equivoco es Deuteronomio, ¿no? Donde saca ahí varias respuestas. Y a lo último le dice, ¿sabes qué? Mira, aquí están todos los reinos. Si te hincas, todo el mundo te va a adorar. Será tú. Y que mucha gente, créanme, dentro de sectas ocultas van y buscan pactar con el Satanás para tener poder, y les da poder real durante un tiempo limitado, porque lo tienen. Se lo está perdiendo, definitivamente va avanzando el Evangelio, pero hay ciertos lugares que tiene bien controlado. Y a poco le dijo, ¿qué dijo los grandes políticos? ¿Y qué dijo Cicerón? Y no le contesta así Jesús. Jesús las 3 veces que tiene un encuentro directo para ser tentado, para tener que demostrar su fe, ¿qué ocupa? La palabra. Y a ustedes les preguntan lo que menos les viene a la cabeza, chavos, es la Biblia. ¿Cómo es posible que así quieran defender la fe? Así no se defiende la fe. La fe no se defiende ni en terreno neutral ni dejando la Biblia. Por eso es tan importante conocerla. Continuamos. Los cristianos deben de estar comprometidos con procedimientos garantizados bíblicamente para defender la fe. La defensa bíblica no solo es diferente al intento de acercamiento neutral, sino es exactamente lo opuesto, y eso es una gran diferencia. ¿Alguien quiere llevarte a terreno neutral? ¿Qué tienes que hacer tú? Primero zafarte y llevarlo a el terreno de la palabra de Dios. Si tú no haces eso, no vas a poder defender tu fe. Nunca cedemos las armas, estamos en una guerra. ¿Qué pasa en una guerra cuando los soldados ponen su arma ahí? ¿Tienen con qué defenderse? Bueno, pues quiero decirles que muchos cristianos y muchas personas que no conocen el método de apologética presuposicional, con tal de quedar bien con la gente, con la presión, el salón, el maestro, el alcalde, ponen la fe de lado y primero ponen la ley del hombre, el razonamiento del hombre, e intentan desde ahí medio jalarlos para acá, pero una vez que ya dejaron fuera la fe, es muy difícil volverlo a introducirla. Entonces, bien dice la Biblia que tú miras tus peleas y veas cuántos están contigo y que calcules. Cuando tú vas a debatir con alguien, lo primero que tienes que calcular es en qué terreno lo vamos a hacer, en el de él o en el mío. Y si yo dejo que me lleven el de él, ya empezó mal la cosa, ¿no? Y ellos van a ocupar argumentos de neutralidad, ¿no?
Los cristianos no deben de hacer a un lado su compromiso ni fe, ni siquiera temporalmente. O sea, si alguien te dice, pero supongamos que Dios no existe. No supongamos nada. Usted quiere suponer eso, pero Dios existe, la Biblia lo dice. ¿Qué parte de ahí no? Ay, pero es que usted es un fanático porque cree en la Biblia. Yo no soy un fanático, yo digo lo que ahí dice. Tiene un problema con lo que ahí dice, es su problema. Dios no se va a disculpar con usted por su ignorancia. Moles, ¿no? Ya lo raspas. Pero ellos quieren de volada primero hacerte dudar a ti para que tú dejes la Biblia de lado. ¿Y saben por qué lo logran, chicos? ¿Por qué creen que lo logran con mucho cristiano? Porque no conocen las Escrituras. Entonces el cristiano dice, conozco más de biología y de lo que me enseñó mi profesor en la prepa que de la Biblia y lo que aprendí en la escuela dominical, porque andaba viendo a fulanita que si me pelaba o no me pelaba en vez de realmente aprender que estaban hablando de la Biblia. ¿Pasa o no pasa? Me decía un joven, ¿no? Yo no toco música, ¿no? Pero el tiempo después él ya pasó y todo. Dice, yo solamente me metí a tocar música para que me vieran las chavas. Nunca te aprendiste nada de la Biblia, no. O sea, yo nada más me subí a tocar y a aprender porque quería andar viendo, ¿no? Y así hay muchos creyentes que en vez de llegar a la clase y ponerse a estudiar la Biblia y aprender a defender, cuando llega el momento de a ver qué tanto sabes, no sabes nada. Continuamos. ¿Preguntas aquí? Bueno, vamos. Los cristianos no deben hacer a un lado su compromiso ni fe, ni siquiera temporalmente, como un intento de acercarse a un no creyente dentro de un territorio neutral. Mucha gente te cita. No, hay que volverse como ellos. Porque, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Para el judío, para el incrédulo, ¿no? Para el gentil. Entonces, si yo voy con los gentiles, me voy a volver drogadicto, me tatúo y esa es mi estrategia para entrar al cerezo y que todos vean que aquí hay que echarle cabeza, ¿no? Y no funciona así, chicos, la verdad no funciona así. Tú no dejas la luz que traes en ti para quererte parecer a ellos. Debido a que Jesucristo, hay otro que dice, para hablar de una banda, tienes que entrarle a la banda, ¿no? Pero entras y ya no sales del chavo, ¿no? O sea, debido a que Jesucristo es el fundamento sólido de cada creyente, los cristianos deben rechazar el mito de la neutralidad y afirmar que solo Dios es el punto de partida en su razonamiento. Hagamos el ejercicio. ¿Sabes qué? Vamos a hablar acerca de Dios, si existe o no existe. Vamos a hacer el ejercicio. Pero no empecemos diciendo que la Biblia es palabra de Dios. Ya me volteé al auditorio, ¿no? Eso es cosa de gente atrasada, del medievo. Empecemos diciendo lo que dicen los científicos. Y ya saco una cifra. El universo tiene 10,000 millones de años. Le toca a usted. Ya te dejan a ti defender. ¿Qué dirías? ¿Me respondo con la Biblia? Te explico es que los científicos hacen su razonamiento y tratan de llegar a conclusiones, pero además ustedes se dan cuenta de que varias cosas ya están escritas. En la Biblia menciona el círculo de la tierra. No, ya está hablando de la Biblia. Perdón que lo interrumpa, perdón. O sea, ya te interrumpen, ¿no? Porque así son, ¿no? Cuando tú hablas, te interrumpen. Y cuando ellos hablan, nadie los interrumpe. Pero te interrumpen. No estamos hablando de la Biblia. Dejemos fuera la Biblia. Hablemos de los 100,000 millones de años del universo, ¿no? ¿Qué contestaría? Pues que no se puede saber cuál es la edad exacta del universo. Ok, ¿qué acaba de pasar aquí? No es que Ya aceptaste jugar con mis reglas, ¿no? Ajá, ya te fuiste a su lado. ¿Ya se dieron cuenta qué fácil es esto? Y a veces, ¿sabes por qué pasa eso? Porque la persona con autoridad o la persona que está retando a veces impone. Y a veces nosotros no sabemos que el Espíritu Santo nos da poder. Y ese poder lo tenemos que ejercer, chicos. Y la gente, por más que nos quiera demostrar nuestra forma de creer, ellos también están creyendo en algo. Entonces ustedes deben de decir, bueno, usted lo explicará de esa forma, pero la realidad es que la Biblia dice esto. Y la básica es esto, que usted no lo crea, no quiere decir que lo que diga aquí no es verdad. Otro ejemplo básico, en Sudamérica hubo un tema acerca del homosexualismo, y invitan a un pastor a predicar, y el pastor saca una bandera gay, de esa que tiene como colores del arcoíris, la pone en el piso y la pisa, y se sienta. ¡Uy! ¿Qué está haciendo él de entrada? No, pero enfrente de la televisión dijo, espérese, este trapo de inmundicia
Yo lo ocupo siempre a donde voy y lo piso, ¿no? Es como si yo llegara aquí, fuera gringo, llegara a México. Siempre que voy al baño me llevo mi papel de bandera de México y ahorita bien, ¿qué estoy diciendo? Lo está retando, ¿no? Porque obviamente no hay neutralidad. Entonces, en estos ambientes que según lo invitaron a hablar de lo que él creía, no era neutral el ambiente, y él lo reconoció de entrada. Y tan solo con ese gesto que hizo de estar en contra de lo que ellos opinan, se le fueron a la yugular. Usted es alguien intolerante, usted es homofóbico, usted no entiende. Y él dice, ¿saben qué? Me retiro, no puedo platicar. Moles, ¿quieren que platiquemos? O sea, sacó su arma y ¡fum! Muchos dicen que fue muy agresivo. ¿Por qué? Porque obviamente la Biblia también nos marca que tenemos que hacerlo con mansedumbre y templanza. Ese fue directamente a prender la hoguera y también les dio armas a la gente para que se enojaran. Pero alguien que es normal dice, respeto su opinión de 10,000 millones de años. Y la Biblia también tiene una opinión al respecto. Y la Biblia dice que fue creado todo en 7 días, ¿no? De hecho 6 días, y en uno descansó Dios. Y lo que usted menciona de miles de años, pues es un dato científico, yo no veo un problema. Digo, un Dios lo pudo haber hecho en 10,000 millones o en un año. La realidad es que Dios sí es todopoderoso. Nunca cedes tu argumento de la Biblia. Nunca. Lo estaba cediendo. Querías entrar a discutir conmigo desde el punto de vista de la ciencia. Nunca soltamos la bandera de la fe. ¿Se entendió el ejemplo? Bueno, entonces continuamos. Los incrédulos, ¿qué es un incrédulo? Los que no creen en la Biblia, ¿no? Porque bien que creen en varias cosas más, ¿no? Hasta en ovnis, no sé qué tantas cosas. Objetarán este rechazo a la neutralidad con respuestas como la siguiente. Eso no es justo, pastor. ¿Cómo puede usted asumir lo que se va a suponer antes de demostrar? ¿Y acaso usted no sabe que primero hay que demostrar esto antes de asumirlo porque lo dice un libro? Demuéstrelo. Demuéstreme aquí mismo que si lo mato, usted ahorita va a resucitar con Jesucristo. Y esos son los argumentos que te ponen contra la espada y la pared, ¿no? Otro argumento. Eres un perjudicial. Tú no puedes dar al cristianismo por sentado. ¿Por qué? Porque también tenemos a musulmanes, también tenemos a budistas, y tú ya estás dando por sentado que lo tuyo es la verdad. Moles, ¿no? Y se enojan, a ellos sí se les vale enojar, ¿no? Con el cristiano. Otro, como tenemos puntos de vista conflictivos de que si Dios existe o no, ambos debemos abordar que este terreno va a ser neutral. Como tú dices que sí y yo digo que no, vamos a hablar desde la neutralidad, que no existe Dios. Son argumentos que presentan las personas intelectuales. Debes utilizar criterios que sean comunes a todas las personas, no criterios generados desde tu convicción cristiana. Si tú sigues hablando de ese tema, te voy a dejar hablar solo, porque no eres alguien que razona, alguien que repite. Vámonos. ¿Qué les contestamos? Todas estas respuestas, chicos, son para presionarlos a que dejen su fe de lado y empiecen a hablar, a defender a Dios sin Biblia. Si ya de por sí para algunos se les dificulta defenderlo con Biblia, ahora sin Biblia pues estaría en chino, ¿no? ¿Se dan cuenta de cómo los golpes cada vez van a ser más macizos? Y van a encontrar estos argumentos con distintas fotografías y distintos memes en internet. Y entonces ustedes tienen que la primera matar, ¿no? Ese argumento. El incrédulo te va a desafiar para que construyas tu caso a favor de Dios en un terreno neutral, sin construirlo sobre tu fundamento en Dios. Ten cuidado. Si tú no inicias con Dios como tu suposición base, no vas a poder demostrar nada. Suponer la existencia de Dios es esencial para todo razonamiento. Entonces, partimos los cristianos suponiendo que Dios es real y no se tiene que comprobar. Ya es una presuposición. Si nosotros queremos comprobar eso desde la lógica de ellos, vamos a perder el caso. ¿Por qué lo vamos a perder? Porque sencillamente ya hay una convicción en ellos de que Dios no existe. Y nosotros vamos a dudar nos van a hacer dudar de nuestra propia convicción. El principio de la neutralidad es el presunto supuesto que opera en toda discusión con los incrédulos y tristemente también en la mayoría de los sistemas apologéticos evangélicos. Se debe reconocer esta práctica casi universal en el pensamiento moderno. La neutralidad y su gemelo, la duda, han sido por mucho tiempo principios indiscutibles en el conflicto del mundo moderno y todo esto continuó y se documenta desde la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? ¿Una qué? Una etapa de la historia. ¿Una etapa de la historia de qué año a qué año?
¿Sí saben que existe un periodo en la historia del mundo que se le conoce como la Ilustración? Sí. A ver, les explico. Viene el Imperio griego, después cae, se transforma a Roma y luego llega la Edad Media. Empiezan a surgir los reyes y la Iglesia católica tiene un poder impresionante en Europa. Y cuando tiene ese poder impresionante en Europa, la gente dice que es la época del oscurantismo. Cuando la gente creía historias místicas, y te ponen el ejemplo de creían en dragones y creían en otras cosas y creían en Dios. Pero luego el hombre ocupó su razón, a través de Descartes viene la filosofía del pensamiento racional, y la razón es superior a todo, y la luz del pensamiento humano nos llevó al progreso de la ciencia. ¿Qué estoy diciendo? En pocas palabras, la fe nos atrasa, la mente humana nos libera. Así es el argumento ya a nivel científico, y en la universidad se da por sentado. La Ilustración, movimiento intelectual europeo en los siglos XVII y XVIII, es decir, 1600 y 1700. Lo máximo de la Ilustración fue con la Revolución Francesa en el año de 1789, cuyas ideas acerca de Dios, la razón, la naturaleza y el hombre fueron mezcladas en una cosmovisión que inspiró desarrollos revolucionarios en el arte, la filosofía y la política. De la Ilustración viene de la mano lo que se conoce como el Renacimiento. Imágenes donde la gente empieza a desarrollar un culto al hombre. Le dibujan su imagen, le dibujan en cuadros, reconocen lo bello que es el hombre, lo importante de sus ideas, y Dios se vuelve un hombre. Ya no es el Dios externo, ahora tú eres un Dios. Algo importante en el pensamiento de la Ilustración era el uso y celebración de ¿qué? De hecho, en Grecia, esto lo traemos desde las filosofías griegas. Ellos debatían mucho, ¿para qué? Para querer tener la razón, chicos. El cristiano no es una persona que deja la razón de lado, pero tanto razón como fe son fundamentales para poder conocer a Dios. Para ellos no, para ellos solamente es la razón, la fe la quitan. Como que la fe la empiezan a ver de gente débil y la razón de gente intelectualmente fuerte. ¿Tú cómo piensas? ¿Le das mucho crédito a la razón? ¿Te gusta escuchar nuevas ideas? ¿Tienes comezón de que el cerebro empieza a generar cosas? ¿O crees lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué tal si alguna vez te vas a encontrar con información en la palabra de Dios que no entiendes? Como el ejemplo que yo les ponía la vez pasada, ¿no? De lo que ellos te tratan de hacer truco. A veces dicen que la palabra Elohim significa dioses, y en la Biblia dice, tus dioses, los hijos y los hombres son dioses. Y de ahí viene la teoría de Jehová Junior, la teología de Cash Luna en Sudamérica, donde todos somos dioses en pequeño, porque Dios vierte su espíritu en nosotros y eso nos convierte en mini dioses. Por lo tanto podemos declarar, porque Dios declara. Y de ahí viene toda una lógica que surge de un razonamiento erróneo, donde yo ocupo una parte y empiezo a razonar y termino diciendo puras tonterías que no tienen fundamento bíblico. ¿Se dan cuenta el peligro de la razón sin la fe en Dios? ¿Cuál es el peligro de la fe sin razón? Existen los aliens. Ayer lo vi, lo sentí. Yo sí creo que existen los aliens. ¿Estoy teniendo fe en algo? ¿Pero tengo la razón? Ese es el debate fuerte, chicos. Para los pensadores de la Ilustración, la autoridad recibida, ya fuera la ciencia o de la religión, era para ser sujeta a investigación de las mentes sin restricciones. Esta herencia cultural que tenemos es que la fe de la gente es puesta en duda por la razón de los seres humanos. Esta es la antesala de lo que estamos observando. Pensadores humanistas como David Hume dijo, nada puede ser más antifilosófico que estar seguro y ser dogmático en cualquier tema. Por ejemplo, el aborto. Un cristiano diría, la Biblia dice no matarás. Eso es ser dogmático. Tú no puedes ser filósofo. ¿Y por qué no? Porque eso es completamente antifilosófico según David Hume. Asumir por sentado que no matarás porque lo dice un libro es anticualísimo. Golpes, ¿no? Otra persona, Hasley. Lo más difícil en la filosofía es llegar a cada pregunta con una mente fresca y sin cadenas de teorías pasadas. ¿A qué se refieren estos filósofos que son las cadenas de filosofías pasadas? A tu fe. Es que tú tienes cadenas de la antigüedad. Han pasado 6.000 años y sigues pensando igual que pensaban el pueblo de Israel. Otro, Bolton. La duda es el vestíbulo de que todos debemos pasar antes de poder entrar al templo de la sabiduría. Qué bonito lo pone. Para que tú seas sabio, necesitas dudar de lo que tú crees. Otra,
Sigo, ¿no? Las circunstancias del mundo son tan variables que un propósito o opinión irrevocable es casi siempre un sinónimo de un necio. Y te la voltea. Un necio es aquel que cree en una verdad que está escrita en un libro. Otro golpe más. O sea, ya te tiraron 5 punch y tú apenas te estás cubriendo la cara, ¿no? Y decir, otro. El haber dudado de nuestros primeros principios es la marca de un hombre civilizado. Las personas civilizadas que ya viven en la ciudad, ellos dudaron de que existía un Dios. Y eso los hizo hombres civilizados. Y los mandó al infierno. Y ahí no, así el enemigo, ¿no? Wilfland diría, en una discusión filosófica, la menor insinuación de una certeza dogmática como una declaración final es exhibición de una locura. Son locos aquellos que creen en un libro. Chicos, son 6 golpes fuertísimos y ellos van otros 3 más. Russell, el mayor ateo reconocido por la historia. En todos los asuntos es algo sano de vez en cuando poner un signo de interrogación a las cosas que por mucho tiempo se han dado por hecho. Entonces yo, para ser sabio, la Biblia la pongo en entredicho. ¿Quién sabe si es la palabra de Dios? Y por ahí es el territorio de la duda y el ateísmo donde Satanás se mueve a manos llenas. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de nuestra fe? ¿Tenemos que dudar? ¿Cómo? La Biblia dice, el que duda es como la ola del mar, ¿no? Que va de aquí para allá. Y el cristiano, al contrario, tiene una fortaleza en la fe de lo que tiene. Pero el enemigo busca a esos cristianos débiles en la fe para tratar de hacerlos dudar y caer. Y si tú caes ante estas cosas, híjole, te recomiendo entonces acercarte más a Dios y leer más. Yo respeto la fe, dice otro ateo, pero la duda es lo que te da una educación. Chicos, duden de lo que sus padres les enseñaron. A ver, este es un tema todavía más adelante. Muchos de nosotros estudiamos en la escuela pública. La escuela pública no parte enseñándote que Dios es real. ¿O alguien le dijeron en la prepa o en la secundaria, ¿Dios existe? No. Parten del supuesto contrario. Aunque algunos profesores dentro del sistema escolar nacional son cristianos, ellos no pueden hablar de su fe dentro del aula. En el aula deben asumir lo que dice alguien. Y preguntaba, profesor, pero la educación es laica. ¿No hicieron esa pregunta? Yo les pregunto, ¿realmente existe la neutralidad de la educación? No. Gol. El artículo 3 de la Constitución dice, la educación es laica. Le dicen las 3 mayores, y obligatoria, ¿no? Las 3 mayores mentiras. Eso no dice la Biblia, chicos. Eso lo dicen los seres humanos que hicieron la Constitución. ¿Quieres saber qué dice la Biblia? En primer lugar, si tú lees si es Deuteronomio 6, donde viene el principio de la educación, donde dice, ¿de quién es labor repetirle esto a sus hijos? A los padres. Y los padres lo van a repetir en la casa, cuando caminan fuera de la casa, y les explicarás de manera clara y lo pondrás en tus puertas. ¿De quién es manera de educar al niño? ¿Del Estado o de los padres? Bueno, ahí dice que es obligatoriedad que el Estado lo haga. Segundo punto, te dice que va a ser gratuita. ¿Es gratuita la educación? No. La educación en ningún momento, chicos, ha sido gratuita. La educación cuesta. De hecho, la reforma que tuvo nuestra Constitución es querer educar gratuitamente a los mexicanos, supuestamente, quitándole el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Pero alguien paga a los maestros, las instalaciones y todo lo que conlleva. Les pagan una millonada. ¿Saben de dónde sale ese dinero? De nuestros impuestos. Es decir, los cristianos pagan impuestos allá afuera, que el gobierno los captura, le paga maestros y a los maestros les hace enseñar lo que quiere que aprendan las mentes de sus chicos en la escuela. Y tercero, ¿es laica la educación? Si yo digo, a ver, aquí, ¿qué se entiende allá afuera por laicidad? Cuando alguien es laico. ¿Qué es lo laico? ¿Qué es neutro? Muy bien. Y ya vimos que la neutralidad es un mito. ¿Qué te están enseñando entonces en la escuela secular? Si nunca te dicen que Dios existe, ¿qué te están dando a entender? Que no existe. ¡Wow! Cuando tú aplicas el mito de la neutralidad de la educación, gran gol que nos ha metido el enemigo en la educación federal. La educación federal concentra los recursos de los maestros y a todos los obliga a tener que marcar las directrices que una cúpula a nivel federal te marca de qué es lo que la gente tiene que entender. Y esto es progresivo, chicos. Al principio sí te enseñan matemáticas, al principio sí te enseñan español, inglés y todo, pero después se va tergiversando la educación y va entrando la homosexualidad, va entrando el aborto, va entrando el evolucionismo y bla, bla, bla.
Cuando toda la gente, desde que tienen 3 años, los mismos padres cristianos, llevan a sus hijitos de las manos y se los dan al Dios Estado, el Dios Estado dice: gracias, tengo más de 10 años a la mente de tu hijo. ¿Cuánto tiempo a la semana? Desde 8 de la mañana hasta 12 o tal vez un poco más. Ahorita la lógica es escuelas de tiempo completo. Entonces, quitarte lo más que podamos a tu hijo de tu hogar para enseñarle en su mente cosas distintas de lo que dice la palabra de Dios. Y resulta que cuando los chicos llegan a la secundaria ya no creen en Dios. Y cuando llegan a la prepa menos, ¿no? Y cuando llegan a la universidad ya están muertos. ¿Por qué? Me encantó una frase que le escuché al pastor. Aquí vénganse a comer 2 tortas, ¿no? Para que tengan vida espiritual en la semana. El domingo en la mañana y en la tarde. Pero de repente en Dios, iglesia del Estado, que se llama educación pública, alguien dice allá, un pastor de Puebla dice: Satanás está presente, significa hacer. Dice: muy bien, haz tu chamba un día, pero yo lo voy a tener ¿cuántos días más? 5 días. ¿De qué hora a qué hora? De 8 de la mañana ¿a qué? Y constantemente les voy a ir enseñando que Santa Claus es real, se vistan de Santa Claus. Les voy a enseñar que el Día de Muertos también es algo bueno, los Reyes Magos. Les voy a ir enseñando todo lo que yo quiera, de tal manera que los niños vayan siendo desviados. Y por millones, cuando ya uno decide hablar de Dios, automáticamente no saben que son indoctrinados. Hitler, que mató a 6 millones de judíos y más de 100 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial hace 70 años, dijo: no necesito que ustedes me quieran, cristianos absurdos. Con que yo tenga acceso a la mente de sus hijos, en menos de 10 años van a estar haciendo lo que yo quiera y dando sus vidas por mí. Y lo logró. ¿Y los mitos qué son? Es que un pueblo educado es un pueblo que no es fácilmente engañado. La Alemania de Hitler era más educada que toda la CEP en México. Y ellos mismos fueron los que generaron la Segunda Guerra Mundial. No fueron capaces de decirle no a Hitler. Y murieron sus hijos ahí por la causa de un dictador. ¿Se dan cuenta qué tan fuerte es esta realidad del mito de la neutralidad? No sé si vino el que hizo la pregunta la vez pasada. Entonces, ni la educación es gratuita porque se paga con los impuestos y encima a veces les cobran a los padres doble cuota cuando van a la escuela, ni tampoco es obligatoria. El Estado jamás, dice la Biblia, y le entregarás la mente de tus hijos al gobierno para que te los eduque. La Biblia dice responsabilidad de quién? De los padres. Y la tercera, no es laica, no existe laicidad. Eso es un mito del infierno. O eres de una forma de pensar o eres de otra. Mateo, lo que leímos: el que no es conmigo, contra mí es. Y si no les enseñas esas mentes de los niños que Dios es real, alguien más les está enseñando lo contrario. Y después de un tiempo viene el conflicto. ¿Por qué muchos de ustedes ya no quieren creer en Dios? Porque se dejaron seducir poco a poco, de manera sutil, por las enseñanzas diabólicas. Y muchos participamos en eso. Inclusive yo les puedo decir, para mí es un conflicto muy fuerte el ser profesor. ¿Quién paga? El Estado. Y cuando yo entré, lo primero que vi es una imagen de Benito Juárez. Que Benito Juárez dice que la educación es el camino para prosperar los pueblos. Si yo viera la Biblia diría: el camino es Jesucristo. Pero como Él paga, pues ni modo, pagan bien, me vendo al Estado Moloch, ¿no? Porque, y fíjense que eso desde niño, se los voy a decir, en el lugar donde yo crecí había mucha escasez económica. Mi padre tenía un ingreso muy fuerte y yo veía a los pastores alrededor, y la forma en la que vivían los pastores con tantas carencias a mí me hacía no desear querer ser pastor. Pero claro, Satanás siempre tiene la moneda de su lado. Oscar, ¿quieres realmente ganar dinero? Pues vete a enseñar filosofía. Pero lo que me di cuenta es que Jesús mismo agarró los impuestos que cobraba el César y le dio la vuelta, le pagó al César lo que era el César, pero él continuó predicando, y después de 600 años, por el ejemplo en su vida, muchas personas se convirtieron y el Imperio Romano colapsó. No se pudo sostener. Chavos, ganamos la historia, pero hay que saber bien claro quién es nuestro enemigo y hay que saber con qué herramientas lo vamos a minar. Estamos llamados a esto, chicos. Vean nada más la cantidad. Creo que estas personas no fueron ocupadas por el enemigo para sembrar dudas en la mente de muchas personas a nivel mundial. Son altamente reconocidos, doctores en filosofía, dan conferencias con millones de estudiantes presentes. ¿Y qué es lo único que les dicen? Tú sigue viviendo como vives, no creas en Dios. Punto. Esa es la razón. Y la gente se siente bien. Dicen: eso era lo que quería escuchar. Pero cuando tú te levantas y dices: hay un Dios que le vamos a dar respuesta y que aquí viene, línchenlo, mátenlo, Continuamos. ¿Preguntas hasta acá?
Algún día voy a hacer esta conferencia de las grandes mentiras y cómo México ha sido engañado culturalmente a través de las mismas instituciones gubernamentales. Tenemos que tener cuidado con la influencia y con el mito de la neutralidad. En todo, un cristiano tiene que saber, o estamos del lado de Dios, o estamos dejando a Dios de lado y andamos pisando el terreno de Dios. La intención es que tú no te conviertas a ellos, dice la Biblia. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Convertirse. Pero a veces decimos, pero ¿cómo se van a convertir si yo no ando con un no cristiano? Es mi técnica de evangelismo. Ando con gente no creyente, ¿no? ¿Y qué termina pasando? Si nos casamos, me los traigo a la iglesia. Oh, gran mentira, ¿no? Aunque la Biblia dice que no te separes, muchos de estos casos que eligen así, terminan ellos siendo jalados. Y ustedes hagan este ejercicio, súbanse a una mesa, intenten jalar a alguien de la mesa para arriba. ¿Qué va a ser más fácil? ¿Que el que esté abajo te tire o que tú lo subas? Entonces no le andemos jugando, no hay neutralidad. Pues si estamos con Dios, tenemos por enemigo a quién? Y al mundo. Y muchos de nosotros queremos quedar bien con el mundo y a veces terminamos perdiéndonos. ¿Entienden el reto? ¿Me he dado a entender en esa parte? Bueno. La mentalidad moderna demanda neutralidad como un supuesto operativo general y dos aplicaciones influyentes del pensamiento contemporáneo evidencian esto: la evolución y el deconstruccionismo. ¿Qué es la evolución? La ciencia moderna enseña que el hombre no es la cúspide de la creación, sino la excúspide de la evolución. Es decir, si tú lees Génesis 1, te vas a dar cuenta que al final, después de que Dios creó todo, la cereza en el pastel, ¿quién fue? El hombre. De tal manera que cuando tú te casas y llevas a la esposa a tu casa, ya tienes toda la casa ordenada, con la sala, los muebles, la lavadora. Porque si te la llevas y no hay nada y no hay ni casa, pues empieza un conflicto. Dios crea al hombre dejándole ya todo construido para que él pueda vivir. Ya había animales, ya había flores, ya había árboles, ya había luna y estrellas, ya había orden. Y la culminación de la creación fue el hombre. Mientras que la evolución te dice lo contrario, todo fue un desorden y lo último que dio este desorden fue el hombre. Y andamos todavía ¿qué? En proceso de evolución, no estamos perfectamente terminados. Es decir, le dices la cara a Darwin a Dios, tú no haces las cosas perfectas. O sea, son aberraciones que realmente, yo no sé cómo estos señores que ya murieron le van a dar la cara a Dios en la eternidad, chicos. ¿Se dan cuenta cómo a veces creemos cosas erróneas que nos condenan y nos hacen repetirlas una y otra vez? ¿Cuántos de aquí han tenido algún debate evolucionista o tienen dudas en cuanto a la creación y la evolución? Es normal tener dudas porque de repente te llegan argumentos que no conocen. Para los que no conocen la evolución, Charles Darwin fue el que hizo esta teoría de manera escrita. Él fue a la isla de Galápagos y él observó que ciertos animales se parecían y él dijo, es que con el paso del tiempo han cambiado de forma. Y toda la gente dijo, esa es la explicación. El hombre era un pececito, de ahí salió del agua, empezó a caminar, se volvió un reptil y luego se volvió un dinosaurio y luego terminó de alguna manera siendo simio y después de millones de años ya habla y es como nosotros. ¿Qué dice eso? No somos seres especiales, somos animales. Y esta idea está tan extendida en la actualidad, chicos, que donde quiera que tú entres, hay mucha gente que se dice evolucionista. La teoría evolutiva es dada por hecho a lo largo del plan de estudios en la universidad, así como lo están todos los aspectos del pensamiento moderno y la experiencia. La evolución no solo influye en las ciencias como la biología o la tierra, como es de esperarse, sino también está en la psicología, en la antropología. El ser humano no es un ser creado por Dios, es un animal. Y tenemos instintos y si actúa conforme a sus instintos está bien. Eso es lo que te enseñan en la universidad. Estás pagando dinero e impuestos para que esas personas vengan y te laven el cerebro 8 horas al día diciéndote cosas contrarias a lo que dice la Biblia. ¿Quién va a ganar la batalla a largo plazo? Si yo, a ver, vienen a la iglesia y ¿cómo les cuesta ofrendar? Pero pagar los impuestos cuando vas al Oxxo o al, bueno, aquí no hay Oxxo, aquí ¿cómo se llama? Piticó, o al Mamá Lucha, de cajón abajo dice 16% moles. Y esa lana la agarran, contratan a un cuate que usted es profesor porque estudió en la normal y, usted cree lo que yo quiero que les enseñe. Ahora sí, lo contratamos y ahora sí, le pagamos con la lana de los cristianos para que a los hijos de los cristianos les enseñen que no hay creación, sino que es evolución. Y tus hijos nunca te dicen nada, tú piensas que el profesor es bien buena onda, y a la mera hora cuando tiene 12 años, pero no es realidad que Dios nos creó. Yo vengo del chango. Pero más el papá dice, ¿qué hice?
Y luego de que te dice eso, lo regañas, lo agarras. Según Deuteronomio 6, ¿de quién es trabajo enseñarle a los hijos y a las hijas? De hecho, les voy a hacer franco. La iglesia no ha tomado esto tan en serio y hemos caído tanto en el mito de la neutralidad que tenemos necesidad de esto, chicos, de que haya clases específicas para subsanar esas cosas. Sus padres deben de enseñarles a las muchachitas, porque ¿qué pasa? De repente el líder de jóvenes, yo les voy a enseñar, hijas de Dios, vengan todos conmigo. Es responsabilidad de tu novio enseñarte la Biblia o de tu padre. De hecho, Dios ha marcado pastores para que aquellos que no tienen padres o vienen de familias cristianas, sea quien les guíe a la luz y a tener un conocimiento. Pero la responsabilidad es de la familia, no del Estado. Y a veces mandamos todo esto. ¿Se dan cuenta de qué tan neutrales somos en nuestra forma de pensar? Bueno, se los digo porque también no creen que Joel hablábamos muy distinto de aquí, ¿eh? Dios apenas ha mostrado, ¿cierto?, como un lapso de 10 años y las familias han formado sus propias escuelas, dejando de lado al gobierno porque ya no vamos a seguir mandando a nuestros hijos a Egipto cuando Dios nos sacó de ahí. ¿O qué hacen los israelitas cuando ya estaban ahí en medio del desierto? ¿Dónde está una escuela SEP, no? Yo quiero que mi hijo tenga certificación, sino que el pobre le quiera estudiar. Pero profesor, todos salen con título y no hay trabajo. Pero sale bien indoctrinado, sin trabajo, pero bien ateos. En cambio, algunos cristianos que tienen la fe sólida y que aprenden una habilidad y se ganan la vida de panadero, terminan teniendo mayor dinero que el que estudió un doctorado en astrofísica, ¿no? Hay un chiste que hay que decir, siempre se los cuento a mis alumnos, que no se los dije de un taxista, ¿no? Bueno, que hay un taxista que de repente recoge a una persona y la persona le dice, por favor, lléveme de volada a la Facultad de Derecho. Y le dice, ¿a la Facultad de Derecho? ¿Sí sabe dónde queda? Dice, ¿cómo? Claro que sí sé dónde queda, joven abogado. Yo ahí estudié mi licenciatura, mi maestría y mi doctorado. Ahorita lo llevo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora resulta que la gente con mayores grados son los más desempleados. La falacia del humanismo es que si tú sigues el nivel A, el nivel B, el nivel C, terminas la educación básica, sigues con la educación superior y terminas la educación de posgrado, te va a tocar un trabajo de maravilla. Vil mentira. ¿Quién determina cuánto va a ganar el hombre y lo que va a pasar con su vida? ¿Y creemos eso? Entonces, ¿por qué andamos ahí buscando que nos den un papel y rogándole al profesor que nos pase? No creemos que Dios nos puede sostener con un papel o con un papel. Ahora, no quiero decir que vamos a mandar a volar los títulos. Obviamente, sí, no se malentendan, ¿no? O sea, obviamente estamos en un sistema, chicos, donde Dios ha permitido que esto pase por un propósito. Pero nos está metiendo a nosotros como infiltrados al sistema en los salones, en las amistades, en los trabajos, para que ¿qué hagamos? Para que digamos, sí, vamos a debatir neutralmente. No, para que brillemos. ¿Y cómo vamos a brillar ahí, chicos? ¿Cómo vas a brillar en donde Dios te está metiendo de manera infiltrada? Tú eres el agente infiltrado de Dios en ese lugar donde tú estás. Tanto aquí en Miahuatlán, Oaxaca, escuela, trabajo, donde tú quieras. Pero no es para que todo el mundo piense que no eres nada, ¿no? Porque hay gente que se siente tan bien infiltrado que mejor aquí no digo nada, ¿no? Y me la vivo en territorio neutral. No, chicos, no hay neutralidad. Algún día delante de Dios tú vas a decir qué fue lo que hiciste y cómo respondiste. ¿Preguntas? Vamos a continuar con la teoría evolutiva. Resiste la estabilidad y la certeza, las cuales son exigidas desde la perspectiva bíblica. En lugar de eso, necesita un desarrollo implacable y aleatorio en los tiempos, conduciendo a los cambios fundamentales y masivos en los sistemas. Vean lo que dice Oliver Wendell, ex jefe de la Suprema Corte de Justicia. Él dijo de manera clara, nada es seguro, solo el cambio. El filósofo griego Heráclito, en el año 540 a.C., declaró algo bastante similar cuando dice, nada perdura, solo el cambio. Es decir, pensadores no cristianos tienden a asimilar las ideas que dieron nacimiento a la evolución. La evolución te dice, todos vamos cambiando, ahorita somos morenitos, el día de mañana vamos a ser güeros y no vamos a tener más que un ojo y 4 dedos. Eso es lo que te dice la evolución, chicos, que todo cambia. Una cosa es que haya modificaciones de color de piel por el sol y las condiciones climáticas, y otra es que en algún momento vayamos a tener 3 ojos, 4 orejas. Dios nos diseñó perfectos. El pecado nos corrompió, chicos, eso es lo que dice la Biblia. Dice que Dios terminó su creación y ¿qué hizo? Le dio gusto. ¿Saben lo que es el deconstruccionismo? Bueno, si apenas están
aprendiendo a cuidarse del fracaso del creacionismo, que podemos hablar una clase completa, tienen ideas filosóficas bien fuertes. El deconstruccionismo nació en Yale, una de las 3 escuelas más top de Estados Unidos. De hecho, creo que de ahí salió el presidente Cedillo, si no me equivoco, de aquí de México. Es una escuela élite y ellos empezaron a tener una filosofía de deconstruir. Apareció primero como una teoría para interpretar la literatura del año de 1973, de los escritos del filósofo francés Jacques Derrida, que murió en el 2004. El deconstruccionismo es un principio de análisis del lenguaje moderno, el cual afirma que el lenguaje se refiere a sí mismo más que una realidad externa. Y aquí me voy a elevar un poquito. Tenemos que hablar un poquito del lenguaje, ¿no? Desafía cualquier reclamo de verdad definitiva y de obligación al atacar las teorías del conocimiento y de valores definitivos. ¿Qué dice? Todo lo que la gente cree fue construido. No es en sí una verdad absoluta, para que lo tengan claro. Por ejemplo, la Biblia no dice que un hombre no puede tener muchas mujeres. Es más, puede tener 10 mujeres. Y alguien diría, ¿cómo crees? La Biblia dice aquí bien claro que en el principio creó hombre y mujer, no creó a Adán y a 50 Evas, ¿verdad? Y ellos dicen, no, tú ya le estás metiendo el lente de tu cultura, de tu idioma, de la forma de vivir. Uno no sabe. Nosotros venimos aquí como en blanco y vamos construyendo la realidad. No hay nada bueno ni nada malo. ¡Vámonos! Chéquense nada más el argumento de Derrida, que era lo que los ateos querían escuchar. Eso me gusta. Sí, dígame que no hay Dios, que no le voy a dar cuentas a la gente de mis actos. Eso es lo que quiero escuchar, porque me quiero ir de loco, ¿no? Pero resulta que la Biblia te dice otra cosa. Te dice, no cometerás adulterio. ¿Qué es el adulterio? Meterse con otras personas. Pero resulta que para ellos es, no, eso saben por qué es así. Porque tiene el corte cultural de los judíos. Los judíos le metieron esa regla para controlarse socialmente. Pero si deconstruimos la sociedad judía, nos daremos cuenta que en el ser humano no hay nada bueno ni nada malo en sí mismo. Son las ideas y los lenguajes lo que marcan lo que está bien y lo que está mal. Y la gente como si les tocaran la flauta. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos. La filosofía afirma de construir textos y quitar todas las tendencias y suposiciones tradicionales. La última tendencia fue la siguiente del deconstruccionismo a nivel espiritual. Chéquense cómo llegó una persona católica, sacerdote alto, y él dijo, yo aquí siempre les he hablado cada domingo de la palabra de Dios y no encuentro en toda la Biblia ni una sola alusión de Jesucristo a que la homosexualidad es un pecado. Moles, ¿no? Y lo pasan a nivel internacional. Cura dice que Jesús jamás se pronunció en la Biblia en contra de la homosexualidad. Y es deconstruccionismo. ¿Qué es lo que están haciendo? Quitando el contexto de la Biblia y marcando únicamente la figura de Jesús, y que efectivamente nunca dice en ninguna parte textual Jesús mismo algo sobre la homosexualidad. Que él diga la homosexualidad no es buena. Entonces el vivo que estaba aquí dijo, por lo tanto vamos a empezar a permitir que haya sacerdotes homosexuales. Y es más, todavía hizo una invitación que sus hijos vengan con estos sacerdotes a aprender. ¿Dónde está el error, chicos? ¿Qué le contestarían? ¿Cómo defenderían la fe y defenderían que la palabra, en amor, que la palabra de Dios no marca que la homosexualidad es algo bueno? Porque él te diría, pero Jesús es Dios, ¿no? Sí, pero pues nunca dijo nada. Pero la Biblia sí lo dice. Lo dice la Biblia, pero yo no estoy en contra, fueron otras personas las que escribieron esto. Pero los 4 que narraron jamás narran nada acerca de esto. Y luego te sacan otra, ¿no? Además, en Grecia era lo normal. ¿O acaso eran más sabios que los griegos? ¿Qué contestamos? O sea, nuestra cabeza. ¿Qué les viene a la mente? Díganme. Sodoma y Gomorra. Exacto. Entonces Sodoma y Gomorra debían de haber sido puras fiestas a todo dar, ¿no? Porque ¿qué dice Jesucristo? Que en esos tiempos va a ser la destrucción. Lo leímos en la iglesia hace 3 semanas, ¿no? Más que Más que la de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Era tanto el pecado. ¿Saben que eso les contestaron los cristianos y él dijo de la siguiente parte en su canal de televisión? Sí, pero ¿saben qué? Es que Sodoma y Gomorra eran muchas perversiones, ¿no? El que lee el Marqués de Sade eran como 900 y una de esas pequeñitas era homosexual. Se la sacó, ¿no? También de los afún, porque así son.
Literalmente estamos hablando contra fuentes contrarias a Dios, demonios, la oscuridad que controla la mente de la gente que no cree. Otra parte bien clara viene bueno, para contestar esto, viene Pablo, cuando Pablo también hace uso en alguna de sus cartas y diciendo que Pablo tiene autoridad de hablar de esto porque Jesús mismo le pide que escriba. Él escribe también cosas a través de esto. Y él marca claramente que ni los fornicarios de otras personas entrarán aquí. ¿Sí? Continuamos. Los deconstruccionistas argumentan, por lo tanto, que no existe ningún texto que comunique un significado establecido, acordado o que transmite un mensaje confiable y coherente. Los textos escritos están siempre sujetos a diferentes interpretaciones y en este error caen muchos líderes religiosos. Es que en la Reina Valera dice esto, pero en la Septuaginta dice esto, pero aquí, y te reconstruyen toda una verdad que nadie sabe entonces cuál es la verdad. Porque alguien te dice, es que significa esto, y otro te dice, es que significa esto otro, y empiezan a confundir unos a otros. Y eso es lo que busca el deconstruccionismo, meter la duda, porque una vez que metieron la duda al rebaño de Dios, el enemigo empieza a trabajar. Como consecuencia, toda comunicación está necesaria sujetamente a diferir, es contradictoria y cambia de interpretaciones, es lo que te enseña el deconstruccionismo. Y esto termina en relativismo o nihilismo. ¿Quién me quiere decir que es el relativismo o nihilismo? Es una filosofía que están enseñando en la actualidad. ¿Relativismo? Ahí está, para que lo apunten, ¿no? El relativismo enseña que el conocimiento, la verdad y la moralidad no son absolutos, sino que más bien varían de una cultura a otra e inclusive de una persona a otra. Es decir, alguien te diría, tú no tienes la verdad, todo depende del cristal con el que se mira. Oye, pero aquí Dios dice que está mal matar al prójimo. No, eso es lo que creían los judíos, ¿no? Pero realmente fíjate que hay una cultura aquí en Puebla o en, ¿cómo se llama?, México, que mataban a las personas. Eso está bien, le sacaban el corazón todavía y se lo comían. Así que cada quien, pues uno puede creer lo que tú dices o esto. Y te dicen que todo es relativo. ¿Qué pasa? Que si no hay seguridad en lo que afirmamos, la gente se pierde en las marañas de la filosofía, chicos. Tengan cuidado. Esto se debe a lo limitado del estado de la mente, ya que no pueden haber absolutos que den un significado establecido o valor a cualquier pensamiento o acto humano. Son argumentos que te presentan los relativistas. Si quieren saber quiénes son los nihilistas, el padre de todo esto, ustedes lo van a leer tarde que temprano, escribió Así habla Zaratustra. ¿Alguien conoce este libro? Fundador de las ideas de Hitler. Friedrich Nietzsche. Nietzsche es el nihilista por excelencia. ¿Qué quiere decir un nihilista? Enseña que el mundo y el hombre están completos, sin significado o propósito. Es decir, no existe nada que realmente tengamos que seguir. Nada. Hay un desorden. Estamos en el limbo. Nihil significa nada. Ahí dice que el mundo y el hombre son absolutamente insensatos e incompatibles acerca de que no existe la verdad comprensible. La palabra nihil significa nada. Gente que cree en doctrinas de la nada. El hombre no tiene valor. Y si el hombre no tiene valor, por lo tanto los podemos matar a los hijos porque no tienen valor. Podemos matar a los viejitos porque no tienen valor. Podemos matarte al ser humano porque no tiene valor. Es una doctrina salida del infierno, mis chicos. La Biblia de Dios dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de quién. Entonces, ¿tenemos valor? ¿A quién reflejamos como humanidad? La palabra de Dios protege al prójimo. ¿Nosotros protegemos al prójimo o lo matamos? Si tú crees en el nihilismo, tú vas a terminar como Hitler matando a los otros porque no tienen valor para ti. Pero para un hijo de Dios, cada vida tiene un valor eterno, tienen un alma. Y nos preocupamos tantos que les hablamos de Dios, hacemos evangelismo. A ver, ¿por qué los jóvenes a veces tienen todas estas marañas en la mente? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una campaña evangelística? Porque si no fuiste, de seguro eres nihilista, porque no te importan las almas. Pero si eres un hijo de Dios, tú vas a estar preocupado por que otra persona gane a Cristo, porque otra persona se gane para Cristo, y otra persona más. Si tú dices, pues ya ni modo, ¿no? O sea, ¿cuántos de aquí realmente están preocupados por ganar gente en donde estamos? Yo estoy preocupado genuinamente, que si Dios me trajo a la UNCIS, es para que a varias personas las empecemos a invitar
y empecemos realmente a ganar personas de este mundo que tiene tantas ideas en su cabeza que los están llevando por montones a la destrucción. La palabra de Dios dice que la puerta ancha conduce a la perdición y es gigante. Es decir, todos están cayendo y muriendo, mientras que la pequeña, que es la verdad, muy pocos la encuentran. ¿Estás ayudando a que otros la encuentren? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás participando? ¿Estás brillando en donde Dios te puso? El deconstruccionismo confronta directamente el compromiso cristiano con las Escrituras. Veamos qué dice el Salmo 12:6. Dice: las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Nosotros creemos que la palabra de Dios es invariable, autoritativa y veraz. Usted podrá creer en Nietzsche, en Hitler, en Derrida, en todos los que, en Heráclito, en todos los que les acabo de mostrar. La clase de hoy fue una introducción muy fuerte de filosofía. ¿Para qué? Para que tú le digas bien claro, todo lo que tú me dices se cae con el Salmo 12:6. La palabra de Dios es palabra pura. ¿Y quién me dice otro versículo donde habla acerca de la inefabilidad de la Biblia? Toda la Escritura es útil ¿para qué? Instruir en justicia. La misma Biblia, la palabra de Dios, está diciendo la utilidad de la Biblia. Y aparte es pura. La Biblia no es como un libro de Homero, la Ilíada, ¿no? O algo así que fue escrito para entretener. La Biblia fue escrita con un propósito y dice que es como una espada que penetra hasta lo más profundo de qué. ¿Hasta dónde? Pero créanme que estas flechas del enemigo, ahí va un deconstruccionismo a la mente de tal persona, ahí va el nihilismo, ahí va el relativismo, y las dispara todas en metralleta desde el aire a toda la gente en la universidad y la escuela y en los profesores. Y ahora resulta que estos profesores están hablando cosas para confundir al estudiante a niveles cada vez más chicos. Y nosotros vamos sin armadura y nos hacen daño todas estas cosas. ¿Cuál es la armadura del creyente? La Biblia, esa es la espada, ¿no? Pero si tú nada más tienes la espada y no estás cubierto, ¿qué te va a pasar? A ver, si el enemigo tiene solamente una flecha y dice, a ver, voy a ocupar el relativismo, y te apunta, ¿dónde crees que te va a apuntar el enemigo? Si solamente tiene una bala. Al corazón. Claro, o al corazón. ¿Y qué protege el pecho, el corazón? La coraza. ¿Y qué protege la cabeza? Y aparte tenemos otra parte más que es nuestro escudo, ¿no? El escudo de la ¿qué? De la fe. Pero si tú dejas la fe de lado, ¡ay, el escudo no la necesito! Pero una espada me defiendo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando viene la flecha? Pues si no le das a la flecha ya valiste, ¿no? Porque el enemigo no se anda con juegos. Una sola bala y una sola oportunidad tiene y va a tirarte la flecha que penetre en lo profundo de tu mente y generando un pensamiento contrario, después del tiempo te va a desviar de ti. Porque creíste algo contrario a lo que... Les pregunto, haciendo un análisis de nuestra mente, ¿cuántas mentiras y filosofías contrarias a las Biblias las tenemos en nuestra cabeza? ¿Alguien había pensado ideas así como relativismo, nihilismo y cosas que tienen que ver? ¿Las había escuchado? Sí. Las películas pareciera que las financian los deconstruccionistas, ¿eh? Cristo enseña que la Escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:35. Si la Escritura no puede ser contradecida o quebrantada, ¿por qué no la ocupamos? Es nuestra arma principal. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice bien claro, Pablo nos informa que más que no ser confiable o carezca de mensajes coherentes, toda Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para corregir, para instruir en qué, a fin de que el hombre de Dios sea qué, preparado para qué. Toda buena obra. Ahí está la clave. Cuando alguien te diga, oye, pero es que la Biblia cierra, vamos a hablar de territorio neutral, perdóname, pero la Biblia es palabra de Dios y nos sirve para todo. Nos corrige. ¿Y de qué nos corrige? De ideas como relativismo, deconstruccionismo, evolución, y les puedo seguir hablando de 20.000 filosofías que vienen en el sílabus, porque David Hume lo estudiamos en la universidad, todos los que entran a la UNCIS tuvieron que ver quién era él. A Heráclito, todos los que entran a la UNCIS. Y tienes que estudiar de todas las filosofías contrarias a la Biblia a la edad de 18 años. Si tú no fuiste preparado duramente en un grupo que se toma en serio el leer y el estudiar, prepárate porque no le vas a poder citar ni segunda de Timoteo 3:16 y 17.
Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso aquí? Aprender a defender la fe. No dejamos de lado la Escritura, sino que la Escritura nos fortalece para ese tipo de debates que Dios nos está preparando para tener una y otra vez. De hecho, debiese ser toda la iglesia, porque luego estas personas que salen van a ser los enfermeros, los médicos, los dentistas, y ellos van a creer eso y van a apoyar proyectos que enseñen eso. Te voy a decir nada más cómo opera el enemigo con la oposición escondida de 3 maneras. Aun cuando un profesor en la universidad o un portavoz de los medios no te ataca directamente la verdad del cristianismo, declara constantemente que está indirectamente en guerra contra ella en principio. A ver, se los expliqué en la primera conferencia. Viene el Día de Muertos. Lo que hace la escuela, la SEP, es que ellos promueven el participar en nuestras tradiciones, le llaman, hermosísimas, ¿no? Automáticamente cuando promueven que todos levanten un altar, no te están diciendo directamente que lo que tú crees no es verdad, pero te están poniendo en terreno su forma de pensar. De entrada, aquí no hay neutralidad, chicos, ¿eh? Cuando te están diciendo que pongas tu altar y vengas a participar trayendo una foto de tu abuelo, pan o naranjas o lo que creas, ¿qué están haciendo contigo? Imponiendo, pero hay decisión, ¿no? Te lo están imponiendo. Muy bien, no hay neutralidad, ya te jalaron a ese terreno. Tú como cristiano citas las escrituras y dices, no invocarás a los muertos, y automáticamente tú te das cuenta que los profesores o toda la gente que trabaja ahí no te está diciendo directamente que lo que tú crees está mal, te lo está mandando a decir de manera indirecta. ¿Se dan cuenta cómo la guerra ya está declarada? Solamente que nos queremos hacer de la vista gorda y decir, ay, no, qué bonito se ve. En Facebook ya empiezan todos a poner sus fotografías. ¿Qué te dice eso de manera indirecta de tus amigos? Tus amigazos con los que tú confías y les cuentas todas tus verdades y debilidades. A ver, díganme. ¿Que creen en eso? No solamente te dicen que creen en eso, te están diciendo que tú eres contrario a lo que ellos creen. Cada vez que tú ves cuando tu amigo el homosexual pone que defendamos a los homosexuales y pinta su muro de Facebook con las banderas, ¿qué te está mandando a decir a ti y al Dios que habita en ti? Y tú como buen cristiano y como ya leíste la vida del rey David, así te vas a poner, ¿no? ¿Quién es este filisteo que viene a dañar al domo de los ejércitos? No, hombre, tú mejor te quedas callado y ay, bueno, qué chistoso, a ver que nos tomamos un café, ¿no? Pero ¿cuántos no hacen eso? Se toman el café con el Goliat que anda retando a todo el pueblo de Dios. No, sí deberíamos, tenemos que ser inteligentes, pero tenemos que saber que todo esto son posicionamientos. Eso es lo que trata. Son posicionamientos de guerra de parte del enemigo. Donde ahí te lo ponen, nada más te lo deja ver. Ah, que tú eres cristiano en Miahuatlán, pues ve todo el ejército que tengo controlado. Y te lo recuerdo cada año. Y es más, cada vez más descarado. Nada más para recordarte. No, no es para recordarte, chicos. O sea, lo padre de la apologética es que una vez que tú la dominas, en cualquier lado ves los frentes, ¿no? Pum, pum, pum. Cuando estás hablando con tu amigo, tu vecino de la niñez, ah, qué buena onda, pero ¿sabes qué? Pues yo sí le entro a la nota, ¿no? Entonces, la Biblia dice bien claro, ¿no? Que tenemos que tener cuidado de nuestro cuerpo. Pero si en ese momento yo se lo digo, ¿qué va a pasar con nuestra amistad? Se va a romper. Entonces algunos dicen, bueno, no voy a hablar de la Biblia y mejor digamos, es que tu salud va a dar resultado. No. Es más, te voy a acompañar de buena onda con tu chamán que vas de la ciudad. Yo no creo eso, pero mira, aquí me voy a sentar contigo mientras te dé las cartas, aquí voy a estar. ¿Estoy en territorio neutral? Chicos, se los dejo porque Dios les va a pedir cuentas igual que a mí. Y a mí me hubiera gustado tener una visión tan clara como da realmente la apologética presupposicional. A mí me ha ayudado muchísimo, y tanto que yo le comentaba al pastor Tiro, la intención es que ustedes les ayuden y que se den cuenta que la iglesia no es venirse a dormir o venirse o huir de aquí, es el lugar donde tenemos vida a través de unos con otros, poder orar y hacer comunidad. Nosotros somos la luz de allá afuera. Pero si nosotros guardamos la Biblia cuando tenemos que sacarla y predicarla, ¿quién va a iluminar a Miahuatlán? Ahorita se están yendo almas. ¿Quién sabe si ahorita en el Día de Muertos se den de balazos, se mueran, hayan conflictos y nosotros no les hablamos acerca de ese Dios porque tuvimos miedo? ¿Sí?
Por todas partes en nuestra cultura secularizada, los principios anticristianos se dan por hecho. Muchos temas pueden aparentar estar completamente sin relación en los asuntos cristianos y aparentemente no oponerse a las afirmaciones de verdad. Debido a su naturaleza escondida, pueden muchas veces ser los más seductivos para el cristiano y son los más dañinos para la fe verdadera. Lo más difícil a su edad es que los seduzcan ideas que ustedes no puedan identificar que son demoníacas. No nos va a dar tiempo de continuar porque ya estamos terminando, pero se los voy a dejar en un caso bíblico que viene más adelante. Adán y Eva. Eva se le topó directamente al enemigo. ¿Y qué le dijo en el discurso? Dios tiene que liberarse para poder todo Hasta la lengua, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Acaso Dios no te deja comer de todo? Y Eva, en vez de decir, Dios me ama porque quiere todo lo bueno para mí, escuchó a la serpiente y se dejó seducir. ¿Por qué? Porque pensó que existía la neutralidad. Sí, si yo como de aquí, Dios no va a ser malo, porque voy a hacer. Y él, o sea, ella sabía lo que tenía que hacer, no sabía lo que tenía que hacer. Pero en algún momento el enemigo la llevó a un terreno neutral y ¡pum! Ahí la mordió. Y cuando la muerde y realmente el veneno que entra en su ser, lo que termina pasando con ella es que peca. Y luego, después de pecar, también se lleva a terreno neutral a Adán. Y Adán, que también pasa, acepta y es la caída. Imagínense qué hubiera pasado en la historia si de repente Adán hubiera dicho, no, mujer, Dios dice esto, ¿no? Pero créanme, muchos dicen, ay, ¿cómo creen que Eva? Si yo fuera Eva, yo no caería. Pero caes con el reconstruccionismo, con el relativismo, con el creacionismo, con el Día de Muertos, con la sed, con todo. Realmente veámonos y analicemos. Nosotros también somos seducidos. Y chicos, ustedes están en la mira del enemigo, en la mira. Y si tiene una bala, te va a disparar exactamente a la mente para trastornar a ti y a tu familia. Y precisamente tiene un interés especial en los hijos. ¿Sí? Bueno, representan fuerzas elusivas y poderosas que están silenciosamente filtrándose en la mente del creyente. De forma gradual quitan los fundamentos de la vida cristiana, del compromiso de Dios en su palabra. Y les había traído esto. Con esto termino, chicos, porque ya falta 15. Quiero que vean cómo ha cambiado la sociedad en Estados Unidos de lo que eran nuestros padres a ustedes, ¿no? Ahí dice, la opinión de los americanos acerca de las prácticas moralmente aceptadas. Y en primer lugar vemos el control de natalidad. El 91% de ustedes está de acuerdo en tener algún método anticonceptivo para controlar cuántos hijos van a tener. Mientras que si comparamos con 3 generaciones antes, tenían los hijos que Dios mandaba. Ya hubo un cambio moral. La palabra de Dios te dice, contrólate tú mediante natalidad o multiplíquense y llenen la tierra, que yo voy a proveer. Tú dices, es que ya no tengo más hijos porque ya no alcanza, o tú dices, Dios proveerá. Dos planteamientos completamente distintos. El mundo enseñándote en la escuela, no tengas hijos porque vamos a salir de pobre, y en la otra, Dios va a proveer. ¿Cómo piensas? En los países del primer mundo ya no tienen hijos. Ganó, vean, 91% en Estados Unidos. Continuamos, divorcio. El 73% de la gente de allá afuera acepta que haya divorcio. ¿Qué dijo Jesús cuando le dijeron acerca del divorcio? Era algo vergonzoso. Y la razón era el egoísmo del corazón del hombre. Dios no tenía plan para eso. Él dice en la palabra bien claro que nada los separe. Pero entonces el enemigo viene y siembra la idea contraria en la mente. Sigue. Sexo entre personas no casadas. 69%. Es normal. Pues yo veo la película, Timothy y Lucy se quieren y de repente se besan y la cámara sube. ¡Ay, qué bonito! 70%. ¿Cómo le llama la Biblia eso? ¿Cómo le llama la Biblia eso? Fornicación. Así, con esas palabras. Y delante de Dios no está bien. Pero es que se ama. Eso no dice nada. La pena de muerte, 58. Es decir, la mayoría de la gente ya no acepta que haya pena de muerte. ¿Saben por qué? ¿Y cuál es la filosofía detrás de esto? No quieren pagar la consecuencia de su pecado. La Biblia marcaba que el que mataba tenía que ¿qué?
Para que el pueblo no se quede. Pues ahora resulta que los que matan los meten a la cárcel, todos pagamos impuestos y los mantenemos esos asesinos. En la cárcel aprenden cosas contrarias, dañan a más gente. Si salen fuera, porque muchos de ellos salen fuera porque compran la justicia, siguen matando. ¿Y qué es lo que pasó? La mayoría de ustedes dicen, ay, no lo maten, pobrecito, denle una segunda oportunidad. Pobrecito, la Biblia siempre defiende el derecho de la víctima, que es de la persona a la que le mataron a alguien. Dios siempre protege a la gente, por eso había instituido la pena de muerte. La cárcel como la conocemos no viene en la Biblia, chicos, lo único que viene son las unidades de refugio. Y era para muertes accidentales, no premeditadas. Chéquense cómo hemos agarrado la sabiduría de Dios y todo importa. Vamos a hacer lo que queramos. Y por eso tenemos los problemas que tenemos. Continuamos. Eutanasia, ¿saben lo que es eutanasia? Bueno, la mayoría de la gente, el 57% está a favor de que si le tengo una enfermedad terminal, lo maten para que no sufra. Eso es lo que dice la Biblia. Si te da un cáncer, que te quiten el dolor a la primera. ¿Así dice? Continuamos. Animal para vestir, el 57% está en contra de ocupar ropa de animal. Tratamientos en animales, tratamientos médicos en animales, el 51%. La Biblia dice que tenemos responsabilidad de los animales, no nos hacemos sufrir nada más porque sí. Somos administradores de ellos y a veces nos hacemos sufrir para que nosotros tengamos ciertos avances. El aborto está a favor del 43%. El sexo entre adolescentes, el 36%. Y vean la pornografía. Este es un dato bien interesante. Generaciones anteriores tenían pena de ir en la calle y ver una revista y acercarse y que la persona que se las vendiera los identificara. Era algo penoso y vergonzoso ir por una película. Pero como ahora todo está en internet y nadie me ve, 36% como que dice, pues no está tan mal la cosa. Y eso, todo esto es para una conferencia, ¿eh? Cada tema es una conferencia en sí mismo. ¿Se dan cuenta cómo la filosofía de las generaciones van cambiando? ¿A qué se debe? Otra vez, ¿cuánto fue el proyecto estatista de educación de las gentes? Tiene 100 años, muchachos. Fue creado por José Vasconcelos. La SEP no existió siempre, pero la SEP ha sembrado ideas distintas a la de la Biblia en nuestros propios creadores. Y esa puertita abierta ya nos está pasando la. Espérense lo que viene todavía. Apenas es principio de cosas, porque a nivel mundial está pasando lo mismo. México no es el único problema. La mayoría de los gobiernos tienen un control o un ministerio de educación que controla lo que aprenden la población y se está modificando desde hace 12 años de manera muy fuerte para permitir la agenda homosexual, la agenda del aborto, la agenda del feminismo, la agenda de las prácticas de muerte, etcétera, etcétera. Aquí lo voy a dejar. ¿Alguien de ustedes quiere comentar algo? Pastor. Cuando nos aferramos a la Biblia, hermano, podemos salir de color. No, pero es que la Biblia no es real. O sea, que quieran evadir, o sea, que quieran quitar nuestra alma. Sí, cuando ellos quieren quitar el alma, que te van a decir, la Biblia no es real, lo que mucha gente dice explica el origen de la Biblia. O sea, empiezan a querer mostrar evidencias. Pero la Biblia por sí misma se define, ¿no? La palabra de Dios dice que es, y tú citas la palabra de Dios, ¿no? Donde dice que es inerrante, ¿no? O sea, que la palabra de Dios da vida, que la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿no? O sea, todo esto viene de... O digo, pero es que no me hables con la misma Biblia. Bueno, es que tú no quieres escuchar lo que la Biblia dice. Ya has tomado una decisión en que... Esa es la realidad. Si ustedes no abandonan la fe en la palabra de Dios, solito esto va a reflejar que la otra persona está buscando excusas para poder evadir lo que la Biblia le señala que está haciendo. ¿Por qué la gente atea no quiere debatir con la Biblia, hermano? Porque sale a reducir su poder. Por eso ustedes tienen el arma de ganar. Dios ya nos dio la victoria. La Biblia es la herramienta que deslumbra el corazón de un hombre. ¿Por qué tú siempre estás queriendo hablar o buscar temas a favor de la muerte? A ver, ¿qué dice la Biblia? Mi Dios no es un Dios de muerte, es un Dios de vida. Pero ¿por qué tú quieres traer la muerte aquí en tu ropa? Porque resulta que la Biblia alumbra exactamente donde está la oscuridad de nuestro ser. ¿Suele pasar? ¿Te ha pasado? Cuando tú lees la Biblia y dices, aquí está hablando de mí. Ese es el poder de la Biblia. Entonces, cuando alguien nos las quiere mandar fuera, jamás cedemos, jamás. La palabra de Dios es verdad, por eso se presupone, chicos, es apologética presuposicional, porque si Él me lleva al terreno de compruébame que la Biblia es verdad,
Lo que él realmente está disfrazando atrás de esa presuposición es que él no quiere creer en la Biblia. Entonces, no importa lo que le digas, 66 libros creados en 2500 años por más de 60 autores distintos, ¿va? Y todo lo que sabemos manejar, te va a decir, sí, pero la Biblia fue escrita por hombres. Entonces, alguien que es apologética presuposicional se acerca y le dice, ya te he explicado lo que dice la Biblia, tú tienes una convicción de no querer creer. Y la Biblia dice esto, que el necio suprime la verdad, la oculta. ¿Por qué? Porque él es incómodo. Y sí, chicos, sépanlo, a donde ustedes vayan y digan esto, van a ser incómodos para la gente que quiere vivir el pecado. El evangelio es sumamente incómodo. ¿Te has puesto a pensar cómo es el evangelio? Llegar con una persona y decirle, tú eres pecador, ¿qué hubo? No te conozco, ya me andas ofendiendo. Y se enojan contra uno. Y esa es la batalla que vamos a ver en los siguientes años. Que la gente no quiere escuchar a los hijos de Dios resplandecer y los van a eliminar uno por uno y los van a ir callando. Pero Dios en su infinita sabiduría y control va a hacer que esto se cumpla con un propósito que le va a dar la honra y la gloria a Dios. Entonces, ánimo, si nos toca tener que discutir, confía en que Dios está contigo y que no cedemos nuestra mayor arma, que es las Escrituras.